Bien, hermanos, después de este descanso vamos a continuar nuestra clase y llegamos así a la última parte de la hermenéutica, de las normas que estamos considerando, los principios generales. Ya consideramos la gramática, consideramos el aspecto histórico contextual. Anteriormente estuvimos considerando el género literario y ahora entonces nos vamos a abocar a la última consideración, que es la interpretación teológica. La norma hermenéutica aquí es entonces interprete teológicamente. Esa es la última parte que vamos a estar desarrollando de la hermenéutica. Luego vamos a ir a las pautas generales para la exégesis del texto bíblico. Pero aquí vamos a tratar 6 aspectos de la interpretación teológica, que son: primero, dé prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Vamos a ver las pautas de la interpretación teológica. Primero, dé prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Segundo, dé prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Tercero, dé prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Quinto, dé prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Dime. Primero, repito, dé prioridad a lo literal sobre lo simbólico. Segundo, dé prioridad a lo argumentativo sobre lo histórico. Tercero, dé prioridad a lo claro sobre lo oscuro. Cuarto, dé prioridad al cumplimiento sobre lo profético. ¿Al cumplimiento sobre lo profético? Sí. Dé prioridad al cumplimiento sobre lo profético. Quinto, entienda claramente la diferencia entre tipo y antetipo. Entienda claramente la diferencia entre tipo y antetipo. Y sexto, atienda al progreso de la revelación. Atienda al progreso de la revelación. Esas son las 6 pautas que vamos a dar con respecto a la interpretación teológica. Hasta aquí, hasta este punto del curso, hemos enfatizado el aspecto gramatical e histórico de la interpretación bíblica. Fueron los 2 puntos que estuvimos tratando: gramática, contexto, y lo literario, que entra también dentro de lo gramático. Por decirlo de algún modo, es el reconocimiento de lo humano en la revelación divina. Lo que hemos hecho a través de las pautas hermenéuticas gramaticales y de contexto, o sea, la exégesis gramatical e histórica, es enfatizar el aspecto humano en la revelación divina. Lo que encontramos allí fue una gran variedad, pero también una tremenda dificultad. Variedad en los idiomas, la gramática, el estilo, los contextos sociales, culturales, religiosos, etc. Y además encontramos también diversidad en los géneros literarios. Y una tremenda dificultad en la distancia que hay entre nosotros y los tiempos bíblicos, lo cual exige una cuidadosa dedicación para investigar y llegar a conclusiones acertadas, bien argumentadas. Eso fue lo que estuvimos viendo hasta ahora. Ahora, si eso fuera el todo de la interpretación bíblica, entonces parecería simplemente un ejercicio académico, un ejercicio intelectual. Pero como advertimos en la introducción al curso, no debe ser así. La Biblia es un libro escrito por hombres, pero también es el libro de Dios. Entonces, hemos enfatizado hasta ahora el aspecto de la diversidad humana y de todos esos contextos diferentes. Eso es lo que corresponde a la Biblia como producción literaria humana. Pero también hemos reconocido que la Biblia es el libro de Dios. Y esto quiere decir que detrás de los escritos de los apóstoles y profetas está la mente divina. Y esto
precisamente le da su carácter único a la Biblia y su increíble unidad. El hecho de que tenga un solo autor en la mente divina, entonces le da a la Biblia un carácter único y le da su increíble unidad. Al considerar que la Biblia es el libro de Dios, entonces nosotros debemos ser sobrecogidos por un temor reverente. No podemos acercarnos a la Biblia como a cualquier otro libro, porque la buena exégesis por sí misma no garantiza que tengamos una comprensión adecuada del texto. Repito, la exégesis por sí misma no garantiza que tengamos una comprensión adecuada de la Biblia. De hacer esto, solamente seríamos como aquellos fariseos de la época de Jesús que conocían, pero no eran salvos. Note la advertencia que nuestro Señor Jesucristo les da en Juan capítulo 5, versículos 39 y 40. Les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto Jesús se lo dirige a personas que conocían muy bien el texto. Conocían perfectamente el texto hebreo del Antiguo Testamento, eran los expertos en el tema. Y Jesús les dice acá que ellos deben continuar escudriñando las Escrituras para encontrar la vida eterna. Y termina diciendo que ellos no quieren ir a Él. Noten entonces que hay algo más allá que simplemente entender la gramática y la historia del texto. La buena exégesis nos lleva a la comprensión del texto que estamos estudiando en su propio contexto. Eso es lo que hicimos hasta ahora y eso es lo que hemos enfatizado. Comprender el texto en su propio contexto. Pero ese texto hace parte de una unidad mayor, que es las Sagradas Escrituras. Debemos estar al tanto de eso y ser conscientes. Ese texto que hemos analizado, ese texto que le hemos encontrado su significado allá natural, en su propio contexto, ese texto está dentro de la Escritura. Y la Escritura entonces es unidad. Cuando hablamos de qué es hermenéutica en la introducción, veíamos cómo nuestro Salvador les enseñó la diversidad y la unidad de la revelación a los discípulos en el camino de Emaús. Recordemos el texto, Lucas capítulo 24, versículo 27. Allá Jesús proclama la diversidad y la unidad de las Escrituras. El texto dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Note, diversidad, Moisés y los profetas. Dos autores diferentes, dos géneros literarios diferentes, dos contextos históricos, sociales, geográficos diferentes. Ahí Jesús anuncia la diversidad de la Biblia, pero también les dice o les mostraba todo lo que Moisés y los profetas decían acerca de él. Hay unidad. Tanto Moisés como los profetas, los dos, hablan ¿de quién? De Cristo. Entonces, ahí Jesús proclama la unidad de las Sagradas Escrituras. Algo similar ocurre en el mismo capítulo de Lucas, pero con los discípulos de Jesús. El versículo 44 de Lucas capítulo 24. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De nuevo en este versículo encontramos diversidad y la unidad. Jesús proclama la diversidad de las Sagradas Escrituras, señalando la triple división de la Biblia hebrea, de la Tanaj. La Biblia hebrea está dividida en tres secciones, en ese orden en que Jesús lo señala. Moisés, es decir, el Pentateuco, la ley, la Torá. Los profetas, como le denominan los hebreos, los Neviín. Y señala los salmos, es decir, los escritos. Los judíos le llaman los Ketubín.
O sea que Jesús aquí reconoce la triple división de la Biblia hebrea, reconociendo la diversidad que está en esa revelación. Insisto, autores diferentes, Moisés y los profetas y los escritos. Repito, contextos diferentes. Es diferente el contexto histórico de Moisés al de los profetas y por supuesto al de los escritos. Diversidad de géneros literarios. Moisés la ley, los profetas las profecías, los escritos la otra literatura. Pero de nuevo encontramos que otra vez nuestro Señor Jesucristo señala la unidad de las escrituras. Y en este caso lo señala diciendo que ellos, o les mostró a ellos a través de Moisés, los profetas y los escritos, todo lo que allí se decía acerca de Jesucristo. O sea, hay una unidad en esos tres. Y la unidad es lo que proclaman acerca de la persona de Jesucristo. Note el versículo 46, también en Lucas capítulo 24. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Cuando dice así está escrito, se refiere a Moisés, los profetas y los salmos. Y cuando dice así fue necesario, quiere decir que eso que estaba escrito allá tenía que suceder. ¿Y qué era lo que tenía que suceder? Los padecimientos de Cristo y las glorias de Cristo. De manera que en estos versículos vemos cómo nuestro propio Salvador Jesucristo reconoce que en la Biblia hay diversidad y unidad. Insisto, todo lo que hemos hecho hasta ahora, hablando de la exégesis gramatical e histórica, es el reconocimiento de la diversidad. Cada texto va a tener su propio contexto, cada texto debe ser interpretado en su propio contexto, cada texto debe tener su propio significado y eso genera una diversidad amplia en las Sagradas Escrituras. Pero eso no es el todo de la hermenéutica. Que el ejercicio hermenéutico es un ejercicio espiritual, además de intelectual, es claro por la explicación que Lucas nos provee de lo que sucedió en el camino a Emaús. En el versículo 31 y 32, Lucas nos dice lo siguiente: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Sí notan lo que sucede allá mientras Jesús empieza a explicarles la unidad bíblica a ellos? A partir de la diversidad bíblica empieza a mostrarles la unidad bíblica y lo que dice el texto es que estos discípulos ardían en su corazón, sus corazones ardían mientras Jesús hacía la explicación. Y Lucas lo que dice es que Jesús les abría las Escrituras. El término abrir ahí no significa abrir simplemente hacer esto, abrir el libro y mostrar los textos. El término ahí tiene una connotación espiritual, es decir, darles a entender el sentido y el significado de las Escrituras. De tal manera que ellos llegaron a comprender quién era Jesucristo en realidad. Era el Mesías anunciado desde el Antiguo Testamento. Ese fue el resultado de todo el ejercicio hermenéutico de Jesús en el camino a Emaús. Hubo un resultado espiritual, hubo un ejercicio espiritual de abrir el entendimiento para comprender la unidad de las Escrituras. Ya que Dios es el autor de la Biblia, entonces podemos discernir en ella una unidad increíble que es quizás la mayor demostración de la procedencia celestial del libro sagrado. En medio de tanta diversidad, como hemos visto, de autores, de contextos, de literatura, realmente es sorprendente que en la Biblia haya unidad. Es inexplicable desde un punto de vista humano. Es inexplicable desde simples condiciones humanas e históricas la unidad que existe en las Sagradas Escrituras. Más de 40 escritores en 3 idiomas diferentes. Libros escritos en un periodo que abarca aproximadamente 1400 años, narrando por lo menos 4000 años de historia. En diferentes contextos históricos, geográficos, culturales, religiosos, como pudimos ver. Libros escritos en diferentes condiciones, por personas de diferentes condiciones sociales.
personas con diferentes oficios. Y cuando usted lee la Biblia encuentra en ella unidad. Eso es para mí la mayor demostración de que la Biblia es palabra de Dios. Esa unidad presente en la Biblia solo es posible porque una solamente la produjo. Y es la mente divina, el Espíritu Santo. Así lo declara el apóstol Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra inspirados, un participio ahí del verbo fero en griego, significa conducidos, llevados. De manera que el autor real de las Sagradas Escrituras, la mente que está detrás de las Sagradas Escrituras, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces nosotros debemos esforzarnos en encontrar esa unidad que está en las Sagradas Escrituras. En la Biblia entonces encontramos diversidad y unidad. Diversidad en los estilos y contextos, unidad en los conceptos. Es decir, la unidad de la Biblia es teológica. Repito, la unidad de la Biblia es teológica. Esa unidad la podemos representar gráficamente así. Diversidad de contextos, ¿cierto? Si usted mira la Biblia punto por punto, en cada una de sus partes hay diversidad, pero hay una unidad que atraviesa toda la Sagrada Escritura, que va desde Génesis hasta Apocalipsis, y esa unidad se le dan los conceptos teológicos. Entonces note cómo a la Biblia, o mejor, nos podemos aproximar a la Biblia de dos maneras. Una, mirándola desde arriba en cada una de sus partes, en cada uno de sus puntos, pero también viéndola transversalmente o panorámicamente mejor. Cuando la miramos exegéticamente, desde la gramática y la historia, vemos los puntos de la Biblia, vemos los énfasis particulares, pero cuando la miramos panorámicamente, entonces debemos discernir esa unidad. La exégesis enfatiza la diversidad. La exégesis atiende especialmente a lo que se denomina teología bíblica. ¿Qué es teología bíblica? Es estudiar la revelación de Dios de acuerdo a cómo fue dada en cada momento histórico del pueblo de Dios. Eso es exégesis. Quienes se especializan en el campo bíblico se especializan en eso, en idiomas originales, en todo contexto, para leer cada texto en su propio contexto y entender lo que esa revelación significó en ese momento histórico específico para el pueblo de Dios. Entonces la visión ahí es desde arriba, puntual, en cada uno de los puntos de las Sagradas Escrituras, de la revelación, como Dios la fue dando en la historia. Como ya hemos dicho en este curso, las dos preguntas fundamentales de la exégesis son: ¿qué dijo el autor? ¿Y cómo entendieron eso sus destinatarios originales? ¿Sí nota que las dos preguntas fundamentales de la exégesis nos ponen ahí, en el punto? En el momento de revelación, en ese momento específico histórico del pueblo de Dios. ¿Qué dijo el autor en ese momento y cómo lo entendieron sus lectores en ese momento? En la exégesis se busca el significado original del texto, es decir, el significado del texto allá, cuando se dio. Y para ello se acude especialmente a herramientas gramaticales e históricas, como vimos hasta acá. Todas esas herramientas gramaticales e históricas que estuvimos viendo entonces son la herramienta que utiliza la exégesis para encontrar el sentido del texto en el momento particular. Todo eso es lo que hemos discutido hasta aquí con respecto a las normas hermenéuticas y son apoyo para la exégesis de los textos. Pero debido a que la Biblia también tiene unidad, la interpretación del texto no puede quedar allí.
Está bien, hicimos la exégesis, analizamos la gramática, el contexto, encontramos el significado del texto en su propio contexto, lo que significó en ese momento. Eso no es el todo de la exégesis, no es el todo de la hermenéutica. Por tal razón, a la exégesis gramatical e histórica se le debe añadir la interpretación teológica. Desde el principio entonces les dije que la hermenéutica es gramatical, histórica y teológica. Esa es la razón, la unidad bíblica es la razón por la cual tenemos que decir que también la hermenéutica es teológica. Pero debe darse en este orden: gramática, histórica, teológica, para no hacer decir al texto lo que no dice en realidad. La hermenéutica bíblica es, por lo tanto, gramatical, histórica y teológica. El enfoque aquí es la unidad bíblica y se tiene en vista especialmente lo que se le denomina en teología sistemática la analogía de la fe. Repito, el enfoque aquí es la unidad bíblica y se tiene en vista especialmente lo que se le denomina analogía de la fe. Por supuesto, acá tiene un papel predominante la teología sistemática. La teología sistemática no mira la Biblia desde arriba en cada punto, sino la mira panorámicamente. Recoge todo lo que la Biblia dice con respecto a los conceptos teológicos. Ahora, con respecto a la analogía de la fe, dice lo siguiente Luis Berkhof. El término analogía de la fe proviene de Romanos capítulo 12, versículo 6, donde leemos: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. La expresión griega ahí, conforme a la medida de la fe, es katatin analogía antispisteos. De ahí provino la expresión analogía de la fe. Sigue diciendo Berkhof: algunos comentaristas interpretan aquí erróneamente el término fe en modo objetivo, en el sentido de doctrina, y toman la palabra griega analogía como si apuntara a una norma externa. Pero la interpretación correcta de toda la expresión significa sencillamente según la medida de vuestra fe subjetiva, explica Luis Berkhof. De ahí que el término de donde proviene la expresión analogía de la fe se base en un mal entendido. O sea, lo primero que explica con respecto a la analogía de la fe, Berkhof, es que de donde se originó proviene de un mal entendido. Proviene de una mala interpretación del texto de Romanos capítulo 12, versículo 9, porque allá no habla de la fe como el conjunto de doctrinas, sino de la fe como algo que Dios le dio al creyente. ¿Sí? Ahora, habiendo hecho esa explicación, continúa diciendo Luis Berkhof: cuando los padres de la iglesia primitiva hablaban de la analogía de la fe, se referían a los principios generales de la fe, de los cuales nos ofrecieron varios resúmenes. Con el transcurso del tiempo, el nombre fue aplicado a los credos aceptados por la iglesia, como por ejemplo el credo de Nicea, se convirtieron en regla de fe. La Iglesia Católica Romana hasta llegó a honrar la tradición como regla de fe, pero esto constituye un uso erróneo del término. O sea, Luis Berkhof está diciendo que analogía de la fe no es sinónimo de regla de fe. O sea, los credos y confesiones no son regla de fe. Nos proveen la analogía de la fe. Es totalmente ridículo otorgarles a las confesiones de la Iglesia la dignidad de regla de la fe, pues esto equivale a colocar como criterio o comprobación de la verdad de la Escritura algo derivado de ella. La analogía de la fe, concluye Luis Berkhof, correctamente entendida, se halla en la Biblia misma. Eso lo reconoce la Confesión Bautista. Capítulo 1, párrafo 1. Solo la Escritura es regla de fe y conducta para la iglesia. Ningún credo, ninguna confesión es regla de fe. Los credos suministran más bien la analogía de la fe. Hay conceptos, como yo les decía, que son transversales a toda la revelación. Es decir,
atraviesan la revelación de Génesis al Apocalipsis. Al percatarnos de ello, vamos a notar que la Biblia no narra dos historias diferentes, sino que es una sola historia. Aquí entonces debemos tener en consideración la relación que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin el conocimiento adecuado de las normas que rigen esta unidad, vamos a resultar despedazando las escrituras y nos quedaremos simplemente con datos lingüísticos, históricos y culturales interesantes. Pero apropiándonos de la unidad bíblica, conoceremos aquellas verdades divinas que trascienden toda época, lugar, cultura, nación, y entonces estaremos preparados para hacer una correcta contextualización del texto y entenderemos su relevancia para nuestro propio contexto. Lo que acabo de decir es que la interpretación teológica es el puente que nos va a llevar de la exégesis al sermón. ¿Cómo podemos llevar esa exégesis histórica a algo relevante para nosotros y para nuestro propio contexto y para nuestra gente? El puente que se arma para unir la exégesis con el sermón es la unidad teológica de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, antes de avanzar, hay aquí algunos errores comunes con respecto a la analogía de la fe que debemos señalar. Primero, errores comunes con respecto a la analogía de la fe. Primero, pensar que teología sistemática es sinónimo de analogía de la fe. Errores comunes. Primero, pensar que teología sistemática es sinónimo de analogía de la fe. Louis Bercol lo expresó de una manera precisa. Y lo expresó bien. La analogía de la fe se refiere a la unidad interna de las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Que el intérprete debe encontrar en primer lugar la unidad en el mismo texto bíblico sin ayudas externas. ¿Me entendieron? Por ejemplo, digamos que usted quiere encontrar qué enseña la Escritura acerca del dar. ¿Qué enseña la Biblia acerca del dar? Diezmo, ofrenda, lo que sea. ¿Cómo debería usted encontrar la unidad bíblica al respecto? ¿Usted quiere dar un sermón sobre eso? Un domingo, un sermón. ¿Cómo la encontrarías? Dime. Buscar en la Biblia todos los pasajes que hablen de eso y hacer un estudio. Perfecto. Eso es. Vas a ir de Génesis a Apocalipsis buscando todo lo que la Biblia diga acerca del dar, del ofrendar, del diezmar. Vas a analizar esos textos y vas a encontrar la unidad temática que esos textos revelen. Eso es analogía de la fe. Claro, yo los entiendo, es más fácil ir a la teología sistemática. Es más fácil ir al libro que habla del tema. Pero si queremos ser fieles a la Biblia, eso es lo que nos requiere la Sagrada Escritura, eso es lo que nos requiere la analogía de la fe. Si tú no haces eso, no puedes decir entonces que estás hablando lo que la Biblia dice. Por supuesto, esto requiere gran esfuerzo y dedicación. Es más que simplemente abrir una concordancia y leer todos los pasajes en los que un tema o una palabra se encuentra. Por ahí puedes empezar, pero no es el todo. Analogía de la fe es hacer un análisis juicioso de cada texto pertinente para una doctrina particular, encontrando su sentido gramatical histórico y luego verificando la unidad que estos revelan. Repito, analogía de la fe es hacer un análisis juicioso de cada texto pertinente para una doctrina en particular, encontrando su sentido gramatical e histórico de cada texto y luego verificando la unidad que estos nos revelan.
¿Cómo vas a encontrar la unidad? Analizando cada texto. Analizas este texto, analizas este otro y te das cuenta que hay algo que es transversal, algo en lo cual están en común todos. Eso es la doctrina. Eso es lo que es permanente. Eso es lo que es relevante para todo contexto, para todo momento histórico. Eso es la aplicación para mí, eso es la aplicación para mi contexto. A eso nos referimos entonces cuando hablamos de analogía de la fe. Y no quiero darme a malentender. ¿Quiere decir esto que debemos abandonar la teología sistemática? ¿Vamos ahorita a hacer una hoguera quemando acá todas las teologías sistemáticas que tienen los alumnos? No, definitivamente no. Por supuesto que no. Pero sí quiere decir que el intérprete debe darle prioridad al análisis de la Biblia antes de ir a la teología sistemática. Eso es lo que quiero decir. De hecho, toda teología sistemática, ¿qué es? O el intento de encontrar dicha unidad bíblica, ¿o no? ¿Qué es la teología sistemática, Luis Berkov? El esfuerzo de ese hombre por hallar la unidad de la Biblia. ¿Qué son las instituciones de Calvino? El esfuerzo de Calvino por encontrar la unidad de la Biblia, mostrada temáticamente. ¿Qué es la teología de Wayne Grudem? El intento de Wayne Grudem por encontrar la unidad bíblica. ¿Por qué tú no lo haces? Sí, yo entiendo. No soy Berkov, no soy Calvino, no soy Grudem. Pero tenemos la misma responsabilidad que ellos delante de Dios y delante de nuestra gente. Debemos reconocer la interdependencia que hay entre estas dos disciplinas bíblicas. La teología bíblica y la teología sistemática son dos disciplinas bíblicas diferentes pero interdependientes. Como les dije anteriormente, la teología bíblica mira cada texto individualmente, en su contexto histórico. La teología sistemática mira la Biblia panorámicamente tratando de encontrar la unidad que la Biblia revela. Pero estas dos se necesitan mutuamente. La teología bíblica es la fuente de la que bebe la teología sistemática. No es posible hacer teología sistemática si primero no se hizo teología bíblica. Hemos de suponer que todo teólogo sistemático, para llegar a las conclusiones a las que llegó, hizo un trabajo de teología bíblica en todos los textos que cita. Y que escogió los que le parecían más claros y relevantes, no todos. Pero por otro lado, la teología sistemática provee los preconceptos necesarios para una correcta teología bíblica. Eso significa dos cosas. Primera, vuelvo y repito, la teología sistemática provee los preconceptos necesarios para una correcta teología bíblica. Significa dos cosas. Primero, significa que necesitamos ciertos preconceptos para acercarnos a la Biblia. ¿Recuerdan cómo comenzamos el curso de hermenéutica? Presupuestos acerca de la inspiración bíblica. ¿Quién nos proveyó esos presupuestos? Los buscamos en la Biblia, ¿cierto? Pero eso hace parte de la teología sistemática. Decimos que la fuente de la que ve la teología sistemática es la teología bíblica. La teología bíblica provee todo el material para la sistemática, ¿cierto? Pero a su vez estamos diciendo que la teología sistemática provee los preconceptos necesarios para poder hacer teología bíblica de una manera correcta. Primero, eso significa que la teología sistemática nos provee nuestros conceptos básicos para acercarnos a la Biblia. La inspiración verbal y plenaria, eso es un concepto doctrinal. Lo necesitamos para hacer entonces teología bíblica, ¿cierto? Pero en otro sentido, en segundo lugar, eso también significa que la teología sistemática nos da el marco o las cercas en las cuales debemos movernos. La teología sistemática son como las advertencias hasta dónde nosotros podemos llegar en nuestra interpretación bíblica sin romper la unidad bíblica y la unidad histórica. De manera que entonces sí hay una utilidad en la teología sistemática. El problema realmente es que en la práctica casi siempre imponemos la teología sistemática al texto. Eso es lo equivocado. Debemos
aprender a colocar cada uno de estos campos en su propio lugar. Pero segundo, debemos hacer una clara distinción entre preconcepto doctrinal y prejuicio doctrinal. Debemos hacer una clara distinción entre preconcepto doctrinal y prejuicio doctrinal. Explico. Un preconcepto es un presupuesto. Es decir, una idea inicial sin la cual es imposible ejercer el pensamiento. Todos nosotros necesitamos presupuestos para iniciar el pensamiento. Así es en la teología bíblica, necesitamos presupuestos para iniciar ese ejercicio de la teología bíblica. Todos tenemos presupuestos y los necesitamos, sin ellos es imposible pensar. Hay presupuestos teológicos, hay presupuestos filosóficos. De hecho, comenzamos este curso, otra vez les digo, enumerando varios presupuestos que orientan nuestra interpretación bíblica, ¿cierto? Sin los presupuestos definitivamente no sería posible hacer hermenéutica, o la haríamos de una manera equivocada, como demostré en la introducción. Si no tenemos un concepto adecuado de la inspiración bíblica, vamos a interpretar equivocadamente la Biblia, de manera que los presupuestos o los preconceptos son necesarios. Aún el teólogo liberal tiene sus presupuestos, aunque dice que no, pero él tiene sus presupuestos para acercarse al texto bíblico. Los presupuestos de ellos es que la Biblia es simplemente humana. Eso es un presupuesto. Desde ese presupuesto arranca a hacer su hermenéutica y su exégesis. Otro presupuesto de la teología liberal es todo lo milagroso no existe. Cualquier cosa milagrosa que esté en la Biblia hay que reinterpretarla. Eso es un presupuesto, así se acerca al texto. Otro presupuesto de la teología liberal, la inspiración, el concepto de inspiración clásico no es racional. Entonces, niegan el concepto de inspiración. O sea que todo el mundo tiene entonces presupuestos a la hora de acercarse al texto bíblico. Debemos tener cuidado de cuáles son los presupuestos con los que nos acercamos. Basados en esos presupuestos se hace hermenéutica racionalista o hermenéutica liberal o hermenéutica de la liberación o todas las hermenéuticas que ustedes conozcan, basados en esos presupuestos. Claro, en todos esos casos, quien proveyó los presupuestos fue la teología sistemática. Las ideas teológicas que cada quien tiene. Eso es entonces un preconcepto o un presupuesto. Por otro lado, un prejuicio doctrinal. ¿Qué es un prejuicio doctrinal? Un prejuicio doctrinal es una idea bien arraigada en nuestras mentes que no nos deja ver bien el texto bíblico en su propio contexto. Note que no estoy diciendo que sea malo en sí, o sea, hay prejuicios doctrinales correctos. Pero mi punto es este, un prejuicio doctrinal es aquella idea bien arraigada en mi mente que no me permite ver el texto bíblico en su propio contexto. Los prejuicios son como los cabestros que utilizan los caballos. Los cabestros son las cositas que le ponen acá al lado del caballo, que solo le permiten ver al caballo hacia el frente y le evita al caballo una vista periférica. Los prejuicios teológicos nos encierran en el entendimiento del texto en cuestión y no nos permiten verlo en su total plenitud. O los prejuicios son como lentes que nos colocamos, todos los tenemos, todos, absolutamente todos. Dispensacionalistas, teólogos del pacto, arminianos, calvinistas, wesleyanos, todos tenemos esos prejuicios. Son como lentes que nos ponemos que nos dicen cómo leer el texto. De manera que no nos dejan ver lo que en realidad está en el texto. Son ciertas doctrinas favoritas. Insisto, note que no estoy diciendo que sean malas. Usted puede tener doctrinas correctas, su teología sistemática puede ser correcta. Mi punto es este: se convierte en un prejuicio doctrinal cuando yo impongo esa idea al texto.
son doctrinas favoritas. En algún momento hablé de eso, ¿no? Todos nos casamos con una doctrina. Y de tanto en tanto nos gustó tal doctrina y todos los hermanos que usted prepare, en todos ve esa doctrina. Es así. Y somos cíclicos, entonces, no sé, un mes les dieron clase acá de canónica, todos los sermones de este mes son sobre canónica del texto que usted predique. El próximo mes ven antropología, todo ese mes es antropología, no importa de qué texto usted predique. Eso sucede. Se nos mete una idea en la cabeza y lo vemos en todos los versículos bíblicos. O prejuicio doctrinal son interpretaciones a priori de los textos bíblicos. Interpretación a priori, es decir, usted va al texto y ya sabe lo que dice. Es una interpretación a priori. Y en mi concepto, son los peores enemigos del intérprete bíblico. Son los peores enemigos del intérprete bíblico. Al fin y al cabo, si ya pretendo conocer el significado de un texto, entonces ¿para qué lo estudio? ¿Me hago entender? Si yo ya tengo una idea a priori del texto y se la impongo al texto, entonces ¿para qué lo voy a estudiar? No lo debo ir a estudiar. Y en ese sentido yo suelo aconsejar a mis alumnos de exégesis que se acerquen a cada texto bíblico como si fuera un nuevo amigo. No importa cuántas veces usted lo haya leído, cuántas veces haya predicado sobre ese texto. Cada vez que se acerque a un texto, trátelo como un desconocido. No lo conoce, usted no sabe qué dice. Y no se imaginan la riqueza que así se revela de la palabra de Dios. Tercero, advertencias acerca de la analogía de la fe. Unidad bíblica no quiere decir uniformidad en la revelación. Unidad bíblica no quiere decir uniformidad en la revelación. Debemos, por lo tanto, reconocer lo que en teología se llama revelación progresiva, que simplemente quiere decir que los conceptos teológicos van creciendo en la medida que la historia bíblica se va desarrollando. Eso es revelación progresiva. Moisés no sabía todo lo que nosotros conocemos acerca del Mesías. Jeremías apenas removió el polvo de la doctrina del nuevo pacto que luego el autor de Hebreos la desenterró. Génesis planta las semillas de lo que en Apocalipsis aparece como un gran árbol. Eso es revelación progresiva y debemos estar al tanto de ese concepto de revelación progresiva. No atender al concepto de revelación progresiva es pensar que siempre todo lo que está en la Biblia es igualmente presentado, igualmente válido. Por ejemplo, eso es fundamental para entender por qué los cristianos adoramos en domingo y no en sábado. ¿Por qué los cristianos presentamos la sangre del Cordero de Dios y no la sangre de un corderito? Atendiendo a ese concepto de la revelación progresiva. En palabras de Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo dice: siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Sí nota el texto? Que él había prometido antes. Y posteriormente dice que fue declarado Hijo de Dios. Pablo reconoce la unidad de las Escrituras diciendo que los profetas del Antiguo Testamento, porque cuando dice en las Santas Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, profetizaron acerca de Cristo. Hay unidad orgánica en la Biblia.
No son dos historias diferentes, hay unidad. Pero Pablo dice que allá fue prometido y acá se hizo una realidad. Eso es revelación progresiva. Cristo en el Antiguo Testamento está prometido, ahora en el Nuevo Testamento es una realidad. O también el apóstol Pedro, el autor de Hebreos reconoce esa revelación progresiva. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Hebreos 1, 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Otra vez, noten, en otro tiempo, Dios habló en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahí reconoce progreso en la revelación. Dios no habló de la misma manera siempre. Antes habló por los profetas de una manera no tan clara y ahora por el Hijo en los postreros días habló de una manera clara. Eso es revelación progresiva. Podríamos representarlo así, revelación progresiva. Hay una unidad bíblica, que son los conceptos transversales, las doctrinas que atraviesan todas las Sagradas Escrituras, pero esas doctrinas empiezan siendo pequeñas. La luz sobre ellas es pequeña ya en los primeros libros de la Biblia, pero va creciendo en intensidad hasta llegar a una luz plena en la revelación de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Eso es entonces revelación progresiva. ¿Por qué algunos no alcanzan a percibir esta unidad? Simplemente porque no tienen en cuenta algunas normas básicas de interpretación bíblica. Normas que la misma Biblia nos revela. Entonces más bien tratan de ver la Biblia como historias separadas. Dividen la historia bíblica. En este sentido, la Biblia no solo es su mejor intérprete, sino que la Biblia misma es el mejor ejemplo de cómo debe interpretarse. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer a continuación es enumerar las normas, brindando un ejemplo de cómo los mismos autores bíblicos las aplican. Entonces, con respecto a las 6 normas que les mencioné, vamos a nombrar la regla hermenéutica, la vamos a describir y la vamos a ilustrar con un ejemplo bíblico. Vamos a comenzar con la primera después del descanso.